Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida y para empezar, pues feliz año a todos, ¿verdad? Gracias porque están aquí en esta primera teleclínica del 2025, esperando que todo el año nos acompañen. Y este día nos toca hablar sobre el diagnóstico, diferencia y manejo de la faringitis aguda. Siempre los dejamos con el staff del Hospital Nacional Benjamín Bloom, los infectólogos que son los expertos que nos van a hablar acerca del tema. Un gusto y bienvenidos a todos. Muchas gracias y sean todos muy bienvenidos en esta edición de las teleclínicas de infectología pediátrica. En esta primera edición se hablará sobre faringitis y nos acompaña la doctora Maití Vega. Ella es la infectóloga adscrita al servicio de infectología del Hospital Bloom. También la doctora Gabriela Rodríguez, residente de segundo año, y la doctora Jacqueline Sagasume, que es residente de primer año de infectología pediátrica. Para nosotros es una alegría poder iniciar con estas teleclínicas donde esperamos de la participación de todos y que podamos hacer de estos temas muy prácticos. El año anterior hablamos mucho sobre vacunas. Hoy hablaremos de enfermedades prevalentes en pediatría. Bien, nos dejo con la doctora Gabriela Rodríguez. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestro primer tema, que se titula El diagnóstico diferencial y manejo de la faringitis aguda. Para comenzar, las faringitis agudas forman parte del grupo de infecciones respiratorias que constituyen a lo largo del tiempo el principal motivo de consulta en los pacientes pediátricos. Estas constituyen una de las enfermedades más graves del mundo. Tienen una importante causa de morbilidad en países que tienen desde ingresos altos hasta ingresos bajos, dentro de los cuales va a representar aproximadamente el 20% de las consultas médicas, 30% de los días laborales perdidos. Se asocian con un 75% de prescripciones antibióticas, lo que representa una enorme carga para la economía. En Estados Unidos, en el periodo de tiempo comprendido entre el 2020 y el 2022, se reportaron aproximadamente 500 millones de infecciones respiratorias de tipo no influenza, lo que condujo a un costo en salud de aproximadamente 40 millones de dólares por año. El 25% de los niños con edades comprendidas entre los 1 y los 4 años desarrollan episodios de infecciones respiratorias recurrentes. En países industrializados se describe un aproximado de entre 3 hasta 8 episodios por año en este grupo de edad, y hasta el 10 al 15% de los niños presentan un pico mayor de episodios respiratorios, alcanzando aproximadamente hasta los 12 episodios respiratorios por año, que se ve incrementado por factores epidemiológicos como la asistencia a guarderías. El 90% de todas las infecciones se localizan en vías aéreas superiores, dentro de las cuales se incluyen la rinitis, faringoamigdalitis, laringitis y la otitis media aguda. Acá entra nuestro tema de interés para la tarde de ahora, que son las faringoamigdalitis. 1.9 millones por ciento de las muertes en niños durante el año 2000 fueron asociadas a infecciones respiratorias recurrentes, y las infecciones respiratorias recurrentes son la principal causa de muerte y mortalidad para niños en el medio. Las infecciones del tracto respiratorio en niños son causadas principalmente por virus y pueden generar complicaciones respiratorias durante la niñez y pueden tener un impacto en el desarrollo que va a conllevar este paciente y va a repercutir durante su vida adulta. Vemos acá que la mayoría de las infecciones del tracto respiratorio se asocian a complicaciones en niños, entre más corta es la edad de este. Estas, como ya lo sabemos, son clasificadas entre infecciones del tracto respiratorio superior e infecciones del tracto respiratorio inferior. En la edad pediátrica, más del 80% de estas infecciones son asociadas a una etiología viral. Abarcan aproximadamente el 90% de todas las infecciones que el paciente pediátrico padece durante la vida. Y las infecciones del tracto respiratorio inferior causaron aproximadamente 2.074 millones de muertes para el año 2015, siendo la tercera causa de mortalidad a nivel mundial para niños menores de 5 años.
Dentro de los virus que se van a asociar con mayor frecuencia a una infección del tracto respiratorio superior e inferior también, como ya lo mencioné, es la etiología viral. A la cabeza, el virus sincitial respiratorio, los rinovirus, coronavirus, adenovirus y el virus de la gripe o un virus para influenza. Van a haber algunas especies bacterianas que se van a asociar por sí solas, como es en el caso del Streptococcus pyogenes, a infecciones del tracto respiratorio superior y otras especies bacterianas que incluyen ambas, Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae, que van a complicar una infección del tracto respiratorio que inicialmente era de etiología viral. Entrando de lleno al tema de faringitis, el término de faringitis se puede conocer como faringitis, faringoamigdalitis, que lo que conlleva es a una inflamación que nos va a incluir tanto eritema, edema, exudado, la presencia de enantema, úlceras y vesículas que generalmente son debido a una infección de las membranas mucosas de la garganta. Entiéndase que la etiología de esta no está incluida en el concepto y posteriormente se va a clasificar en su etiología viral o bacteriana. La mayor parte de las faringitis van a ser de etiología viral. Van a tener un curso autolimitado y la mayoría van a resolver de manera espontánea sin requerir la intervención del personal médico. La mayoría de las faringoamigdalitis de origen bacteriano son ocasionadas por Streptococcus pyogenes. En la mayoría de los casos, hago referencia a un 65 a 80% de los casos, los cuales van a seguir un periodo o un patrón estacional, teniendo un predominio o un auge de los casos durante las épocas de otoño, invierno y primavera. Para el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, en el 15% de los casos está asociado a faringoamigdalitis bacteriana que durante esta época estacional en la que se ve un auge o un predominio de los casos incrementa hacia un 30%. Vemos que epidemiológicamente duplica el valor de casos diagnosticados durante épocas no estacionales. En esta tabla traemos las etiologías específicas de la faringoamigdalitis divididas en víricas, bacterianas. Para las víricas, a la cabeza, los rinovirus, los cuales van a representar el 20% de los casos, coronavirus, que se asocian con un 5% de los casos de faringoamigdalitis, adenovirus con un 5%, van a haber faringoamigdalitis asociadas a los serotipos del herpes simple 1 y 2, que suponen un 2 a un 4% de los casos, virus para influenza y virus de influenza A y B, que representan un 2% de los casos. Vamos a tener faringoamigdalitis de etiología vírica asociadas al virus Coxsackie A, que son menos frecuentes, representando un 1% de los casos. Y otras etiologías, como van a ser el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus, que también representan menos del 1% de los casos. Para las causas bacterianas, como les mencioné anteriormente, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A o Streptococcus pyogenes supone el 15% de los casos. En niños menores de 3 años, esta etiología es rara, ya que cabe recalcar que durante esta edad pediátrica, la mayoría de las infecciones del tracto respiratorio superior e inferior van a ser consecuencia de una etiología viral. Entre el 3 y el 5% en la prevalencia de los casos es poco frecuentes y desde los 5 hasta los 15 años tiene una incidencia alta, suponiendo un 30 o un 35%. Este microorganismo tiene la capacidad de colonizar la vía aérea superior, representando portadores asintomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener población que es portadora de este microorganismo, pero que no desarrolla la enfermedad. Padres o cuidadores de los niños que cuando están en contacto con el paciente pediátrico son el factor predisponente para que se desarrolle la infección. El 4 el 15% de los niños entre las edades de los 5 a los 10 años ya se describe que son portadores del Streptococcus pyogenes y el 5% de los adultos son portadores de este microorganismo. Van a haber otras especies del género Streptococcus que también nos van a generar faringoamigdalitis.
Dentro de esto se describen el Streptococcus galactiae, subtipo Epicinis, y Streptococcus beta hemolítico del grupo C y G. Otros microorganismos anaerobios dentro de los cuales se menciona el Fusobacterium microforum, que se asocia con casos de faringoamigdalitis en pacientes en la edad adulta. El 10% de los adultos entre los 14 a los 25 años van a desarrollar un caso de faringoamigdalitis de etiología bacteriana por ese microorganismo, que si no se trata puede conllevar a la complicación del síndrome de Lemierre. Mycoplasma pneumonia, uno de los microorganismos atípicos que se puede asociar con faringoamigdalitis en adolescentes y en adultos jóvenes. Las causas de faringoamigdalitis por microorganismos anaerobios representan menos del 1% de los casos, y vamos a tener otros microorganismos como Clamidia pneumoniae y Clamidia trachomatis que además de que nos ocasionan un cuadro de faringoamigdalitis, se asocian frecuentemente con recurrencias de la enfermedad. Son aquellos pacientes que nos presentan más de 2 a 3 episodios durante un año de una faringoamigdalitis que nos supone una etiología bacteriana. Dando paso a los casos clínicos, tenemos nuestro primer caso. Es un paciente masculino de 2 años cuya historia son 3 días de congestión nasal, rinorrea hialina, fiebre de 2 días de evolución. El día de la consulta, la madre nos refiere que inicia con tos seca, la cual es en acceso, se nota un cambio en las secreciones nasales que inicialmente eran hialinas y ahora se tornan de color amarillo, baja ingesta, malestar general. Nota una disminución en las heces, la presencia y en la consistencia de estas, y vómitos ocasionales que se encuentran relacionados a la tos. Dentro de los datos epidemiológicos para este paciente tenemos un esquema de vacunación completo para la edad, hay otros miembros en la casa que cursan con un cuadro similar, y dentro de las constantes vitales de nuestro paciente tenemos una temperatura de 38.2 grados Celsius, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto y saturando un 98%. Con estas constantes vitales vemos que se encuentran dentro de su límite normal. En el examen físico se evidencia como en estado general, las fosas nasales están con congestión nasal, la faringe se evidencia hiperémica, hay adenopatías cervicales, las cuales son pequeñas, localizadas bilateralmente, y el resto del examen físico se describe normal. Con esta historia clínica, no sé si alguien de nuestra audiencia pudiese brindarnos algún diagnóstico presuntivo. Que podría ser que alguien nos diga si les parece que es una faringitis. Ya vimos que el 60 al 80% de los casos son de origen viral y en un porcentaje del 15 al 20% pueden ser de origen bacteriano. No sé si a alguien le gustaría participar y decirnos en ese primer caso qué datos les parecen que son para una faringitis de origen viral o de origen bacteriano. ¿Alguien en el chat que quisiera participar? En el chat no tenemos nada ahorita. De origen viral, doctor. Sí, Carolina López, muchas gracias. Sí, muy bien. Sí, hay varios datos que nos apoyan para que sea una etiología viral. Ahora la doctora nos hablará al respecto. Gracias, Carolina. Buenas tardes, sí, como ya lo había mencionado en el chat, es muy importante a la hora de hacer una evaluación, a la hora de ver a nuestros pacientes, tener en cuenta qué datos anteriores nos habían dado estos pacientes, así como la congestión nasal, que se va a acompañar de síntomas respiratorios superiores. Es muy importante a la evaluación también ver las características que va a presentar este paciente, y a la cabeza, como ya lo había mencionado la doctora, podemos observar que los principales virus que se van a ver implicados en la faringitis viral van a ser los rinovirus, seguido del coronavirus, adenovirus y los virus coxsackie. En este caso, pues por todos los antecedentes y los datos clínicos de nuestro paciente y al examen físico vemos que eso se trata de una rinofaringitis aguda. Es de las infecciones más frecuentes en la población pediátrica, va a representar la principal causa de consulta pediátrica. Más que todos los niños en la edad preescolar son principalmente susceptibles a una incidencia todavía aún más alta,
y los niños pueden experimentar de 4 a 5 episodios de rinofaringitis aguda al año hasta los 6, 7 años. Los principales agentes ya los mencionamos y es muy importante siempre hacer una evaluación y los antecedentes y hacer énfasis en si otros niños en la casa, si hay hermanos, si van a guarderías o si otros pacientes han estado enfermos en los días previos. Yo creo que ese dato a veces se nos olvida indagar si hay más personas enfermas en casa, que usualmente cuando nos llevan al paciente pediátrico, a veces puede ser el primer caso, o también nos dicen un hermano de edad escolar, inició con un preescolar, perdón, inició con un cuadro de rinofaringitis, o un cuadro de gripe, como dice la gente, porque sabemos que es un término que hace referencia al resfriado común, pero siempre es un dato que creo que es bien importante que siempre lo indaguemos y las características que pueden presentar. Entonces, la dinámica de hoy va a ser que vamos a ir viendo algunos casos, las doctoras nos han preparado un caso y un comentario, y quisiéramos que participen en esa primera teleclínica, que nos digan sus opiniones, y vamos a avanzar al segundo caso, doctora. En el segundo caso tenemos una paciente femenina de 3 años con una historia de 2 días de notar la presencia de hiperemia conjuntival, dolor al deglutir, marcada congestión nasal, rinorrea hialina, estornudos, tos productiva, fiebre cuantificada a 39 grados Celsius, cefalea y malestar general. Al examen físico se describe una temperatura de 38 grados Celsius, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto. Al examen físico y la inspección se nota con malestar general, paciente que es umbrosa, en los ojos se ve la presencia de una conjuntiva hiperémica, no hay salida de secreción, las fosas nasales están con congestión nasal, la faringe se describe hiperémica y se logra evidenciar el exudado que vemos en la imagen del lado derecho, más al examen físico del cuello, ese se encuentra negativo. Entonces, con estos hallazgos clínicos que se describen a la inspección, no sé si hay algo que les llame la atención o que les sustente que se trata de una faringitis, ya sea de etiología bacteriana o de etiología viral. Aquí nos comenta en el chat de origen bacteriano por la presencia de exudado, además de fiebre arriba de 38 grados. Placas blanquecinas en faringe de origen bacteriano, nos dice también Eric López, y también participó Carolina López. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera apoyar el origen bacteriano? Sí, como ya mencionábamos, las características, esta faringitis es muy frecuente que todos tengamos el error y decir que se trata de una faringitis bacteriana por las características, pero no hay que olvidar que también los virus pueden causar un eritema, un exudado, como lo podíamos ver en la imagen anterior. También es muy importante lo que mencionaba en el examen físico, que tenía una conjuntivitis no purulenta. Es un dato muy importante y que nos tiene que hacer pensar que este caso se puede tratar de un adenovirus, de una fiebre faringoconjuntival. Sabemos que los adenovirus, principalmente el 1, el 3, el 5 y el 14, se ha implicado en la fiebre faringoconjuntival, y esta es una expresión clínica de una infección por adenovirus que se asocia a marcada hiperemia faringe, conjuntivitis no purulenta. Es frecuente la palpación de adenopatía preauricular. El inicio de ese puede ser un inicio insidioso con una fiebre moderada de 38 a 39 grados, y es muy importante hacer énfasis en que en esa fiebre nos puede durar 7 días, y la conjuntivitis puede tener una evolución hasta de 14 días. Importante saber que para el tratamiento de ese, pues es un tratamiento sintomático, no hay un medicamento específico. También hay que hacer énfasis en los antecedentes del paciente. Ese se ha relacionado mucho con brotes por los niños que van a nadar a piscinas, y se ha visto que posterior a eso se han descrito muchos casos de la conjuntivitis y posterior la faringitis. Yo creo que cabe mencionar, ya que comentábamos de que era bacteriano, cuáles son como los datos de una faringitis por adenovirus. Yo creo que uno de los datos muy importantes es la conjuntivitis, porque es un diagnóstico, un dato
diferencial. Y lo otro son los síntomas como rinorrea, tos, que podemos tener, que son más de rinitis, a diferencia de una faringitis bacteriana clásica por piógenes, donde no tenemos tos, no tenemos rinitis y usualmente pues, tampoco vamos a tener conjuntivitis. Otro dato, y creo que es algo que se va viendo con el número de casos, es que se da en brotes. Usualmente tenemos brotes en guarderías, brotes en comunidades. Podemos tener muchos casos muy similares que pueden confundirse con un cuadro de estreptococo. Y la diferencia es que la fiebre puede ser incluso más prolongada que los casos bacterianos clásicos, como decía la doctora, hasta 7 días. Muy bien, pasamos al siguiente caso. En el caso número 3, se describe a un paciente masculino de 5 años con historia de un día de evolución de notar dolor al tragar, fiebre cuantificada a 39 grados Celsius, cefalea, vómitos en número de 3 por día, no quiere comer y hay dolor abdominal leve que es de tipo cólico, muy pobre ingesta y refiere que hay dolor a nivel del cuello. Como dato epidemiológico importante, tenemos a un paciente que asiste a guarderías, que tiene su esquema de vacunación completo, no hay otros miembros de la familia enfermos. Y al examen físico, en lo positivo, se describe la faringe con la presencia de estas úlceras que podemos visualizar en nuestra imagen, con unos bordes eritematosos, los cuales van a afectar la úvula. En el cuello se describe la presencia de enopatías, las cuales son bilaterales y se asocian con dolor a la palpación. Entonces, posterior a ver esa imagen de esta faringe con estas úlceras y vesículas, los bordes eritematosos, no sé si alguien de la audiencia nos pudiera brindar su sospecha diagnóstica. Sí, nos dice faringitis herpética. Muy bien, nos da un origen viral. No sé si alguien más tiene alguna otra opinión. Muy bien, del Hospital de Hilo Vasco nos dicen que en este caso una infección por Coxsackie. Muy bien. Muy bien, y muchas gracias. Sí, podemos ver que eso se trata de una herpangina, que es un virus picornaviridae del género enterovirus, es un virus ARN. Los Coxsackie virus, principalmente el tipo A, el del 6 al 16, el del 6 y el 16 son los principales asociados a la herpangina. Sin embargo, también podemos ver que tenemos del A1 al 10, el 12 y el 22, y con menos frecuencia también puede existir el Coxsackie B y otros menos frecuentes, los enterovirus 71, los adenovirus. Esta se transmite por una ruta fecal oral, tiene un periodo de incubación de aproximadamente 4 días, tiene una excreción que es prolongada y el 50% de estas infecciones pueden pasar de manera asintomática. También hay epidemias que tienden a recurrir, que estas se van a dar de cada 2 o 3 años, y la evolución de la enfermedad pues es aproximadamente de 5 a 10 días. En cuanto al tratamiento, igual recordar que este no pertenece a un virus herpaviridae, por lo cual el tratamiento es sintomático, que la mayoría de veces se puede confundir con, como ya lo mencionaban en el chat también, con herpes virus, porque ese no se trata de un virus. Herpes virus no es necesario el uso de aciclovir, debido a que ese es un enterovirus. Muy bien. Yo creo que uno de los datos que es muy importante para este tipo de faringitis es la edad, ya que se da en niños pequeños usualmente, pero se puede presentar en preescolares, incluso en escolares, pero la manifestación más como herpangina. De hecho, es curioso que el nombre es herpangina porque se cree que está relacionado a los virus del herpes, porque eran causados por el virus del herpes, pero con la secuenciación genómica, los cultivos virales se vio que era un virus diferente, que eran los virus Coxsackie, pero el nombre de la entidad clínica pues, corresponde a herpangina. Y saber que esto pues, es parte de una manifestación del espectro de los enterovirus que tienen múltiples manifestaciones sistémicas, que eso pues lo diferencia a veces de otros herpes virus. Los herpes virus en realidad. Y ese es un caso muy bonito, no sé si podemos regresar a la imagen.
Aquí vemos, por ejemplo, el caso de la herpangina, que tenemos un caso muy florido, muy llamativo, donde podemos ver múltiples lesiones. Estas lesiones son abundantes, pero en algunas ocasiones se han descrito que pueden haber herpanginas con 2 o 3 lesiones. Muy bien. Y nos preguntan aquí, nos dice, el tratamiento en estos casos que menciona la doctora, que no requieren medicamentos, en el caso de que el niño comprometa la dilución del niño. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento, doctora, de los niños que compromete la dilución? Sí, más que todo en esos casos se ha visto asociado a los virus herpes, principalmente el virus herpes tipo 1, en algunos casos excepcionales se puede ver los herpes virus 2. En ese caso sí podemos dar el tratamiento con aciclovir, que sería 60 miligramos por kilo dosis al día, cada 6 horas. Y en ese caso, ahí vamos a ver más adelante cuáles serían las características distintivas de esas dos entidades. Sí, y en los casos que el niño tenga herpangina como tal, que lo diagnostiquemos, lo primero pues es garantizarle hidratación. Hay que decirle al papá que lo más importante es la hidratación, porque el niño usualmente se acompaña de fiebres muy altas en los primeros 3 a 5 días del curso de la enfermedad. Predominantemente los primeros 2 días es un control de fiebre muy, muy difícil. Entonces lo importante es mantener la hidratación. Si hay dolor intenso, se puede acompañar del tratamiento en niños mayores, por ejemplo, se puede agregar un tratamiento con ibuprofeno, podría ser, y una dieta donde pueden ser líquidos fríos o una dieta blanda, fría, que por ejemplo podrían ser consistencia de puré. Eso hace que los niños deglutan. A veces a los 2 o 3 días o al tercer día podemos tener que ya el niño comienza a ingerir alimentos. Y una de las características de esta faringitis es que los niños tienen mucha cialorrea, porque el dolor es muy intenso. Entonces el niño no deglute su propia saliva y vamos a tener una característica cuando es por el pan. Bien, pasamos al siguiente caso, por favor. Dentro del caso número 4 tenemos a un paciente de 7 años con historia de 24 horas de haber iniciado dolor al deglutir, más la presencia de fiebre cuantificada, 39, escalofrío, congestión nasal, rinorrea, marcada la presencia de disfagia y halitosis. No hay ningún antecedente clínico de importancia. Dentro de los signos vitales se describe una faringe hiperémica con la presencia de vesículas y úlceras en el paladar, en la lengua y a nivel de carrillos. El resto del examen físico está negativo. No sé si alguien tiene alguna sospecha diagnóstica para este caso. En ese caso, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, se trata de una gingivitis herpética. Es muy importante distinguir las características. Acá podemos ver que son vesículas pequeñas, que es así, a diferencia de la herpangina, que sí puede afectar el paladar duro, blando, y la lengua y los carrillos, que va a ser a diferencia de los otros, que no se extienden más allá de eso. Esa sí es causada por el virus del herpes simple o el virus herpes oral, principalmente el tipo 1, que se transmiten por contacto boca a boca. En algunos casos también se ha relacionado, pero en menor frecuencia, con el virus herpes tipo 2, y más que todo está relacionado con el brote de una primoinfección, que generalmente es el que va a ser más intenso. La duración del tratamiento, la duración de la enfermedad, perdón, es de 10 a 14 días, y las recurrencias en ese sí son muy frecuentes, como les mencionaba, el tratamiento. En este caso sí, podemos hacer uso de la aciclovir a 60 miligramos por kilo día, cada 6 horas. También lo que mencionaba el doctor anteriormente, la hidratación, todo eso va a ser muy importante. También tener en cuenta que la gingivitis herpética puede tener complicaciones, como lo había mencionado, la deglución, o puede haber complicaciones en la que es lo más frecuente, que sería la deshidratación por la fiebre, que es muy intensa. Y dentro de estas puede haber complicaciones como la parálisis de Bell, afectación ocular, esofagitis herpética y meningoencefalitis, que eso sí puede comprometer la vida del paciente.
No sé, ¿tienen alguna duda o pregunta? Sí, yo quiero hacer un comentario de las lesiones. En muchas ocasiones las lesiones pueden ser en la mucostomatitis muy extensas, donde vamos a tener pues afección tanto del paladar, la orofaringe, a diferencia de la erpanquina, por ejemplo, pero hay una afección importante de encías y de la mucosa de la lengua, también la mucosa yugal se ve muy afectada, lo cual nos da un tipo de lesiones un tanto diferentes, unas lesiones primarias donde sí tenemos vesículas y luego se hacen ulcerativas, y en este caso pues sí está recomendado el uso de el aciclovir. Algunas recomendaciones son la pronta instauración antes de las 72 horas, ¿verdad? De poder instaurar el tratamiento. Y en estos casos, pues sí tenemos un tratamiento específico. A mí me llama mucho la atención un dato que hablamos de adenovirus, de erpanquina, de herpes, y todos se acompañan de fiebre alta. A veces pensamos que la faringitis viral es sin fiebre o fiebre de bajo grado, pero aquí nos han presentado ustedes unos casos donde han cursado con fiebre alta, como dice la literatura médica. Muy bien, si gustan, pasamos al siguiente caso. En nuestro caso número 5 tenemos a un paciente de 11 años con historia de 5 días de congestión nasal marcada, la presencia de rinorrea y alina, además de odinofagia a nivel de cuello. Al examen físico se describe una temperatura de 38.8 grados Celsius, malestar general, adinámico, hay leve edema a nivel de párpados. Dentro de la faringe se describe un exudado purulento, como podemos notar en nuestra imagen del costado derecho, la presencia en el cuello de adenopatías cervicales, las cuales van a ser de predominio derecho, de gran tamaño y occipitales pequeñas. El resto del examen físico se describe normal. Hasta este punto, no sé si alguien tiene algún diagnóstico. No, No. podemos seguir. Ok. Este paciente se le dio un diagnóstico inicial de una faringoamigdalitis de etiología bacteriana. Muy bien. Sí, nos dicen probable bacteriana, faringoamigdalitis bacteriana, y dan otro diagnóstico diferencial que es mononucleosis infecciosa como un diagnóstico diferencial. Muy bien. Ok, muy bien. Él les estaba comentando que este paciente fue diagnosticado con una faringoamigdalitis de etiología bacteriana. Se le dio tratamiento, se administró la dosis de penicilina G benzatínica, 1.2 millones de unidades internacionales intramusculares en número de 1, más el manejo sintomático para el dolor con acetaminofén, 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Sin embargo, al cuarto día de haber consultado, el paciente no mejora, la fiebre persiste después de las 48 horas de administrado el antibiótico, y la madre nos refiere que un día después de la consulta y que se administra la dosis del antibiótico intramuscular, nota la presencia de este exantema que se puede evidenciar en la imagen, que era predominio del tronco a nivel de espalda y de tórax anterior. El edema se incrementa, volviéndose de tipo bipalpebral y diseminándose por toda la cara. Y al examen físico, como hallazgo adicional a la siguiente consulta, se nota la presencia de una esplenomegalia importante. Entonces, ya con estos hallazgos y el curso que siguió nuestro paciente posterior a la administración del medicamento, no sé si alguien modifica su sospecha diagnóstica inicial de una faringitis de origen bacteriano. Pues uno de los diagnósticos diferenciales era la Era la mononucleosis infecciosa. Sí, como lo mencionaron ahí, gracias por su comentario. Este caso se trata de una mononucleosis infecciosa, el síndrome de mononucleósido, que comprende la fiebre, la faringitis y las adenopatías, que es la triada clásica, acompañada de una linfocitosis atípica. Esta más que todo se va a dar en adultos jóvenes. Sabemos que la mayoría de nosotros, el 80-90%, ha tenido una primoinfección con este tipo de virus. En países en vía de desarrollo hay mayor prevalencia de la infección en la infancia. Vemos que la clínica, la fase de resolución de esta va a durar, es muy prolongada, puede durar de días hasta 3 a 4 semanas, incluso las adenopatías pueden durar hasta 3 meses. La resolución de esta es gradual, sin
sin incidentes en individuos inmunocompetentes. En ocasiones se puede observar una enfermedad bifásica. Lo que es muy importante acá también, vamos a ver que hay organomegalia, que esa puede persistir de 1 a 3 meses, y la fatiga severa, que generalmente resuelve de 3 a 4 semanas. También la fiebre de esa puede durar de 1 semana, incluso puede prolongarse hasta 3 semanas, pero no más allá de 3 semanas. Y como ya les mencionaba, las adenopatías y la organomegalia que puede resolver es una evolución bastante larga. Como vimos en el caso de este paciente, es muy importante tener en cuenta que la mononucleosis infecciosa aparece un exantema de las 12 o 24 horas al inicio de la sintomatología, pero cuando vemos que a ese paciente se le aplica un tratamiento, porque como lo habíamos mencionado, se trató ellos lo catalogaron como una faringomintelitis bacteriana. En el caso de la administración de penicilinas, este exantema aumenta un 50% más la probabilidad de presentar este exantema, que fue lo que el paciente presentó, y con el uso de ampicilina, que también se va a dar aproximadamente un 75% más la presencia del exantema. Y por eso que muchas veces las personas pueden decir, o el médico tratante, que les dé una reacción alérgica a el antimicrobiano que se le administró. Sin embargo, vemos que el curso natural de la mononucleosis infecciosa va a presentar un exantema, más el uso de antibióticos. Lo que estamos haciendo es que dar más probabilidad de que se aparezca. La hepatoesplenomegalia pues se va a ver en la mayoría de pacientes en un 50 hasta un 90%. Eso va a depender de la edad del paciente. Y vamos a ver qué otras características cumple en cuanto al diagnóstico, las alteraciones analíticas que vamos a ver. La leucocitosis, que puede ir de 10.000 a 20.000, que esta aproximadamente la vamos a observar en la segunda o tercera semana. En la primera semana podemos observar que va a haber un leucograma normal, incluso podemos observar que puede haber leucopenia. Como le mencionaba, la segunda o tercera semana vamos a ver la leucocitosis acompañada de linfocitosis, y es muy característico aquí observar que vamos a tener de un 10 a un 15% de linfocitos atípicos. También se puede acompañar de trombocitopenia, vamos a tener elevación de las transaminasas, la LDH y la fosfatasa alcalina, que nos pueden ayudar al diagnóstico de nuestros pacientes. En cuanto al diagnóstico, pues la sospecha clínica es lo más importante. Las características del exudado, como lo vimos anteriormente, es muy importante que eso se puede confundir mucho con una faringitis por Streptococcus pyogenes. Sin embargo, el exudado de a los 2 o 4 días se puede tener una coloración café o grisácea, y que al desprender esas placas el paciente puede presentar un sangrado posterior a eso. También la detección lo podemos hacer mediante los anticuerpos heterófilos, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que esta prueba tiene una sensibilidad del 85%, pero una especificidad del 100%. Los niños menores de 4 años, van a tener una prueba, el 50% de estos pacientes puede tener una prueba negativa, y eso no nos va a descartar el diagnóstico de una mononucleosis infecciosa. También pueden haber falsos negativos o falsos positivos con otras enfermedades como sífilis, hepatitis, enfermedad del suero. Y estos falsos negativos en la primera semana se van a observar en un 25%, para la segunda semana podemos tener un 10%, y para la tercera semana un 5%. La PCR, que pues es un método de laboratorio que muestra altas concentraciones del virus en replicación activa o antígenos latentes, como métodos inmunohistoquímicos para pruebas de antígenos, o PCR cuantitativa, que es un método muy específico para las mononucleosis infecciosas. Pero también tenemos otros anticuerpos frente a los antígenos de la cápsida viral, tipo IgM, que eso nos va a decir, esos anticuerpos son más específicos y nos va a decir que hay una infección aguda. Y la presencia del el antígeno nuclear, pues eso va a permanecer de por vida, y eso no nos va a decir que hay una infección, nos va a decir, perdón, que hay una infección crónica, o que ya no estamos en una infección aguda.
En cuanto a las complicaciones de la mononucleosis infecciosa, veamos que el 90% pueden ser hepáticas, podemos tener una hepatitis aguda, colestasis, la esplenomegalia un 50%, que eso se va a ver mayormente en los niños menores de 4 años, la ruptura esplénica que puede darse como una complicación, sin embargo vemos el porcentaje del 0.1 al 0.5 de los casos. Es muy importante cuando detectemos una mononucleosis infecciosa, el reposo que nuestros pacientes deben tener posterior al alta. Pueden haber complicaciones neurológicas que se presentan en un 1 al 5%, puede haber meningitis, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré y cardíacas como las que podemos ver acá. Las pulmonares se pueden presentar de un 0 a un 5% y los más frecuentes, pues, una neumonitis intersticial más derrame infectada. Bien, yo creo que es un caso muy interesante por las manifestaciones muy similares a una infección bacteriana y que al pues, dar antibióticos vamos a tener reacciones, vamos a tener algunos tipos de reacciones de este tipo de exantema. No sé si nos podría decir, nos decía cuáles antibióticos se relacionan más a exantema, doctora. Sí, los que más están relacionados, un 75% es al uso de ampicilina y un 50% al uso de penicilinas. Sin embargo, como ya les mencionaba, el rash o el exantema ese siempre va a aparecer, pero cuando se administra el antibiótico aumenta la probabilidad y la aparición de rash en un 75 o un 50% viceversa. Ok. No sé si con este caso que acabamos de ver alguien tiene alguna duda o pregunta sobre la mononucleosis infecciosa. ¿Alguien que quiera participar en el chat? Este que nos ha colocado aquí la doctora, ya vimos varios exudados. Ya le voy a tirar que sea bacteriano, a ver qué tal me va. Muy bien, sigamos con este caso. En el caso número 6, tenemos a un paciente de 6 años que consulta con historia de 2 días de odinofagia, cefalea, malestar general. No hay presencia de congestión, no hay tos y hay fiebre, la cual se cuantifica de 38 grados Celsius. Dentro de los signos vitales, al momento de la consulta, una temperatura de 38.4 grados Celsius y el examen físico ya se describe que es umbroso con una faringe hiperémica que tiene la presencia de petequias en el paladar y una úvula tumefacta. Sin embargo, es la imagen que vemos en el lado inferior de la diapositiva y luego vemos la evolución que siguieron las faringes, que luego de tener estas petequias y esta hiperemia, ya se formó este exudado a nivel de la faringe. En el cuello se palpaban adenopatías cervicales, las cuales eran de predominio derecho, eran bastante dolorosas, y el resto del examen físico se encontraba dentro de límites normales. No sé si alguien de la audiencia ya nos brindó algún diagnóstico presuntivo para este caso. No, por el momento no. A ver si alguien me apoya. Ah, sí. Carolina López me apoyó y me puso bacteriana. También en el Hospital de Hilo Vasco. Gracias por sus participaciones. Vamos a ver si... Sí, claro. Ya por descarte ya hablamos de todas las virales y pues en este caso se trata de una faringoamigdalitis estreptocócica, que dentro de las bacterianas el Streptococcus pyogenes es el más frecuente. Sin embargo, ese no va a representar más allá del 15%, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, porque tenemos que el 80 al 85% de esas van a ser de etiología viral. Este tiene una amplia expresividad clínica. Los cuadros más frecuentes podemos tener faringitis, impétigo, escarlatinis, celulitis y celulitis perianal. El Streptococcus pyogenes puede estar presente asintomáticamente en la faringe. Este se trata como un estado del portador. Puede estar también en recto, vagina, en un 10 o un 15% de los niños en edad escolar. La faringitis estreptocócica es más frecuente en la edad de 5 a 15 años. Sin embargo, en pacientes que asisten a guarderías, sí se han descrito casos de los 3 años y en algunos casos, como les mencionaba, de la guardería en edades menores. Sin embargo, no es frecuente que vayamos a tener pacientes de esa edad con una faringoamigdalitis estreptocócica. El periodo de incubación va de 2 a 5 días. Y las características de ese, a diferencia de las virales, es que tiene un inicio brusco de la fiebre,
una fiebre alta, frecuentemente superior a los 39 grados. Podemos ver que en adenovirus anda en una fiebre moderada de 38 o lo más 39 grados, pero el inicio de esa sí es brusco. La odinofagia es intensa y suele preceder la aparición de la fiebre. Es otro dato muy característico del Streptococcus pyogenes. Y la faringe suele estar marcada hiperemia con afectación variable de las amígdalas. Frecuentemente puede haber un exudado blanquecino, amarillento, que no es patoneumónico de la infección, porque ya vimos que los casos anteriores de adenovirus y de virus de Epstein-Barr también se puede ver. Sin embargo, esas son las características que lo va a diferenciar. Podemos ver un enantema petequial en esos casos, como el caso anterior que nos presentó la doctora. Y en cuanto a la faringitis estreptocócica, también se ha asociado mucho a dolor abdominal intenso por la adenitis mesentérica que estos pacientes pueden tener, y también las adenopatías y la odinofagia. En cuanto hay escalas para la predicción clínica para el uso de antibióticos, tenemos que saber que aunque nosotros no tenemos avalado ningún tipo de escala, pero sí existe y la podemos tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico o a la hora de decidir si darle antibióticos, que nos van a hacer como un tipo de guía para decidir si dar antibiótico o no dar antibiótico, porque esa guía se ha evidenciado que también hay un sobreuso del antibiótico con las puntuaciones, pero sin embargo podemos hacer uso de ellas. Tenemos la escala de Centor, Mike Isaac y la de Fever Pain, que nos pueden servir y que las podemos tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico del paciente. Es muy importante recordar, y que lo podemos ver aquí en todas las escalas, que le va a dar una puntuación para la faringitis estreptocócica, la ausencia de tos. Es muy importante cuando un paciente nos diga que no hay tos, y podemos pensar, a diferencia de las otras virales, que va a estar acompañada de síntomas respiratorios superiores, tos, coriza, rinofaringitis. Es muy importante tener en cuenta a la hora de hacer nuestro diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, pues como lo mencionábamos, la primera elección es el diagnóstico clínico, las características de la fiebre, las empatías, el inicio que es brusco, y también cuando hacemos el diagnóstico es posible también hacerlo de manera clínica. Sin embargo, también tenemos los cultivos faringios, que es el gold estándar. Sin embargo, también que no todos nuestros pacientes se los vamos a indicar, o todos vamos a tener un tipo de cultivo faringio. Se utiliza para confirmar el diagnóstico y su sensibilidad es del 90-95%, y eso solo se recomienda en pacientes que no mejoran con el tratamiento, porque sabemos que le vamos a hacer un diagnóstico clínico e iniciar el tratamiento antibiótico. También tenemos antígenos rápidos de inmunensayo que se utilizan para identificar el estreptococo hemolítico del grupo A. Estos tienen una sensibilidad muy variable del 61 al 95% y una especificidad del 80 al 90%. Y eso siempre lo vamos a tener que complementar con el cultivo faríngeo, que es el gold estándar. Las pruebas rápidas pues son económicas, pero su realización no nos va a generar ningún cambio en la prescripción médica. En cuanto al tratamiento para la faringitis estreptocócica, tenemos el tratamiento de primera elección, amoxicilina a 50 miligramos por kilo día vía oral, cada 12 horas por una duración de 10 días, penicilina benzatínica, y dentro de las alternativas, acitromicina, seguido de clindamicina o claritromicina. En cuanto a las recomendaciones de la duración del tratamiento, hemos visto que últimamente para todos los tratamientos se ha estado disminuyendo el día o el día de antibiótico. Sin embargo, específicamente para Streptococcus pyogenes, sí debemos de mantener una duración de un tratamiento prolongado de 10 días para ayudar a la erradicación del Streptococcus beta hemolítico del grupo A, de la faringe, y así también el objetivo principal es la prevención de la fiebre reumática. Se han hecho muchos estudios aleatorizados donde se ha evidenciado que la erradicación se ha logrado con 10 días de antibióticos versus a terapias menores de 7 días.
En cuanto a las complicaciones del Streptococcus pyogenes, podemos tener dentro de las infecciosas abscesos, adenitis, sinusitis, otitis media aguda, y dentro de las no infecciosas, la fiebre neumática, glomerulonefritis por streptocóxica, el síndrome de choque tóxico y el síndrome PANDAS, que es un desorden neuropsiquiátrico autoinmune asociado a infecciones por estreptococos en la edad pediátrica, que se caracteriza por corea de Sydenham, podemos tener tics y el trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que más se ha asociado a esto. Acá podemos ver en esa tablita, resumen, cuáles van a ser las principales características, tanto de la vírica como de la bacteriana. Podemos ver la edad, la edad en las víricas es una edad menor de los 4 años, como mencionamos para el Streptococcus pyogenes, la edad es a partir de los 5 a los 15 años. La estacionalidad pues va a variar del tipo de virus. La bacteriana, pues hemos visto que al final del invierno y al principio de la primavera es donde más infecciones por Streptococcus pyogenes vamos a tener. Y el inicio en la vírica, que vemos que puede ser gradual, insidioso, y en el caso de una bacteriana, pues es brusco, con una fiebre intensa. Los síntomas principales, pues vemos que no existe como una diferencia muy importante, porque puede haber fiebre y odinofagia. Dentro de los otros síntomas, pues ya mencionamos la tos, la conjuntivitis, mialgia, diarrea, eso nos tiene que hacer pensar más en una causa viral que en una causa bacteriana. La faringe, pues en las virales van a estar eritematosas. Exudado, pues sí vemos que el exudado va a estar en un 65% en los virus que ya mencionamos y describimos anteriormente. Y en la bacteriana, la inflamación importante junto acompañadamente con el exudado purulento. En las adenopatías podemos observar que pueden estar presentes, van a ser múltiples, dolorosas, y la incidencia de esas, como ya lo mencionamos, la etiología va a ser aproximadamente del 80 al 90%, y de las bacterianas de un 10 a un 50%, siendo a la causa principal el Streptococcus pyogenes. Podemos tener fracasos en el tratamiento cuando hablamos de una faringoamigdalitis bacteriana. El 20% de eso se trata de contactos que se infectan o van a estar colonizados. Del 10 al 20 tienen un fracaso en el tratamiento debido a las otras bacterias que tenemos en la cavidad oral, como van a ser la inactividad de las penicilinas por las beta-lactamasas, como Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza y el Staphylococcus aureus, que esto va a hacer cambiar la terapia, que va a hacer que no mejore o que tengamos un fracaso, pero no va a ser porque no se trate de una infección bacteriana, sino porque hay otras bacterias que cuando administramos un antibiótico, van a crear mecanismos de resistencia, y eso es lo que va a permitir que nuestro paciente no presente mejoría. También en el caso de que se trate de un microorganismo atípico, que vamos a ver que no tiene una mejoría a las 24, 48, 72 horas, es porque se trata de un microorganismo atípico y tenemos que enfocar nuestro diagnóstico a otra posible causa. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Muchas gracias, doctora. Muy interesante todas las imágenes. Es muy bonito cuando tenemos así la oportunidad de ver imágenes sobre faringitis y de datos muy interesantes. Este tema es muy amplio porque tenemos diferentes características clínicas que nos pueden orientar hacia una infección bacteriana, pero no sé si el público tenemos ahí 5 minutitos para preguntas. A mí me mandaron una al WhatsApp porque no me mandaron aquí en privado, y para la doctora Maití me preguntan acá si entre el uso de antibiótico de elección sigue siendo la amoxicilina o la penicilina benzatínica de opción, o si se ha descrito que haya resistencia del estreptococo a estos fármacos, si tenemos que utilizar algún otro fármaco más nuevo, más avanzado. No, bueno, en ese caso, el tratamiento de elección sigue siendo las penicilinas o amoxicilina como de primer escoge.
dado en el caso de que exista una reacción alérgica a los betalactámicos, y podemos utilizar macrólidos. Sin embargo, el porcentaje de resistencia a este pues, anda en el 10 al 15%, pero el de primera elección siempre tiene que ser amoxicilina y penicilina, y sabemos que los estreptococos piógenes van a ser sensibles a esos medicamentos, y por tanto va a ser el tratamiento de elección y el primer escoge a la hora de dar tratamiento a una faringoamigdalitis por piógenes. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, por el momento esas serían todas las preguntas. No sé si alguien del público tiene algún comentario, alguna experiencia que ha tenido con alguna reacción tipo rash. Eso es muy frecuente cuando damos tratamiento de algunas infecciones virales que podemos tener posterior a la administración de los antibióticos. Y ese tema nos gustó mucho cuando lo seleccionamos con nuestra coordinadora, la doctora Dueña, por el hecho de el uso o el abuso de antibióticos o el tipo de antibióticos que se utilizan. Por ejemplo, hemos visto casos donde tienen una faringoamigdalitis por estreptococos piógenes y se utilizan fármacos que no son de primera línea. Por ejemplo, cefixima, hemos visto en algunos casos, o a veces trimetopril, sulfamethoxazol, que no son el de elección. Como nos explicaba la doctora, no hay una resistencia como tal descrita del estreptococo piógenes a la amoxicilina, sí para otros fármacos como clindamicina o también como acitromicina, un macrólido que está como muy de moda, y hacer ver que la importancia del tratamiento son 10 días. Para faringoamigdalitis bacteriana por piógenes, el tratamiento de 10 días, lo que nos va a garantizar es que no tengamos complicaciones no supurativas, que son la glomerulonefritis y la fiebre reumática. Eso es muy importante que podamos entender por qué la importancia, porque en un paciente que tenga una faringoamigdalitis va a curar de manera natural. Usualmente la faringoamigdalitis, si no se complica, el cuerpo lo puede controlar y va a tener fiebre unos 4 días en promedio de fiebre, malestar general, y luego el paciente mejora, pero con un alto riesgo de quedar colonizado y de tener cuadros reincidentes o de tener complicaciones no supurativas. Por eso la recomendación es siempre hacerle ver al paciente que es importante que complete los 10 días de tratamiento para que pueda así disminuir el riesgo de complicaciones tanto supurativas como no supurativas. Muy bien, nos piden de la Unidad de Salud de San Luis del Carmen. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no, eso sería todo. Estamos justo al tiempo y agradecemos como parte del Departamento de Infectología del Hospital Bloom por su asistencia a esta primera teleclínica. Agradecemos a los organizadores que nos permiten tener este espacio del INS, de ECO, y que damos por finalizado esta teleclínica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y a todo ese equipo. Le damos las gracias a nuestras participantes por estar bastante activos en lo que es esta teleclínica, ¿verdad? Yo creo que fue un tema bastante acertado, ya que es bastante común en todos los establecimientos de salud, y tal vez agregar ahí el hecho de que nos automedicamos, ¿verdad, doctor? Eso es algo bien importante. Lo primordial es consultar, ¿verdad? Con nuestros médicos.